Buenos días, queridos alumnos. El día de hoy, lunes 11 de noviembre del 2024, vamos a tener nuestra clase asincrónica en el curso de literatura. Nuestro tema del día de hoy es la leyenda. La leyenda, como ustedes ya saben, pertenece al género narrativo, ¿no? ¿Por qué? Porque se narran hechos o sucesos, sean reales o ficticios. El día de hoy vamos a reconocer ciertas características que tiene este tipo de texto. Para ello, por favor, les voy a pedir estar muy atentos a, a lo que vamos a hacer. Vamos a necesitar el cuaderno de literatura y también vas a necesitar tu libro de actividades. Vamos a iniciar el día de hoy con la lectura de esta leyenda titulada La mazorca de oro, que dice así: existió una vez una familia de campesinos muy pobre, compuestas por el matrimonio y 5 hijos. Apenas tenían para comer y sobrevivían gracias a un campo de maíz. Sin embargo, la única que trabajaba en esa familia era la madre. Ella se encargaba de cuidar, recolectar, cocinar y vender el maíz. Ella llevaba también la casa y mandaba cada día a sus hijos al colegio. Mientras tanto, el marido holgazaneaba sin hacer absolutamente nada. Un día la mujer estaba realmente agotada y no pudo recolectar suficiente maíz. Al darse cuenta de que ese día no podría hacer pan suficiente para comer y mucho menos llevar maíz al mercado para traer unas pocas monedas, lloró desconsoladamente. Cuando la mujer, ya desesperada, se iba a retirar a la cama, descubrió que algo brillaba con mucha fuerza en medio del gran montón de maíz. Grande fue su sorpresa cuando entre todas las demás mazorcas distinguió a una que tenía granos dorados y que lucía con mucha fuerza. Era una auténtica mazorca de oro. ¿Y qué hizo la mujer? Corrió a buscar a su marido para dar la buena noticia. Él se sobresaltó al ver aquello. El gran Dios había premiado a su mujer por ser tan buena y trabajadora. Se arrodilló y le pidió perdón. Prometió que a partir de entonces la ayudaría en todo. Vendieron la mazorca y con el dinero que consiguieron plantaron más maíz, arreglaron la casa y compraron ropa nueva para sus hijos. A partir de entonces el hombre comenzó a trabajar en el campo junto a su mujer y sus beneficios se duplicaron. Nunca más volvieron a pasar hambre y fueron muy felices. Así termina la lectura sobre la leyenda. ¿Qué podemos ver en este tipo de texto? Que bueno, que es un texto narrativo, se cuenta una historia, pero aquí se han contado sobre hechos reales y también imaginarios, ¿no? Porque nos hablan de una mazorca de oro, ¿no? Y eso es algo imaginario. Nos hablan de hechos reales, donde dice que había una familia con 5 hijos que trabajaban. Entonces, aquí podemos ver hechos reales o imaginarios, pero que nos tratan de explicar cómo es que esta familia logró salir adelante, eh, ¿no? Cómo salió a mejorarse o superarse, ¿no? Cómo sucedió. Entonces llegamos a la conclusión, después de haber leído y comprendido la leyenda sobre la mazorca de oro, que la leyenda va a ser una narración que mezcla hechos reales con elementos fantásticos, ¿no? Explica sucesos extraños, como en este caso, que fue la aparición de la mazorca de oro, o el origen de lugares, de fenómenos de la naturaleza, como la aparición de una laguna, por qué apareció una montaña, o también la fundación de una comunidad, ¿no? Entre otros. La leyenda, al ser un texto narrativo, va a tener la siguiente estructura,
¿ya? Siempre va a tener un inicio, un nudo y un desenlace. También va a constar con los elementos de una narración, que es el narrador, que es la persona que narra, el ambiente, personajes, el tiempo y acciones. Todo esto va a presentar lo que es un texto narrativo, en este caso, que es la leyenda. Principalmente la característica es que explica sucesos extraños o el origen de un lugar o de un fenómeno de la naturaleza. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. A continuación vamos a desarrollar la ficha de trabajo. Esta ficha la vas a pegar en tu cuaderno de literatura. La leyenda, la mazorca de oro, ya previamente lo hemos leído. Entonces vamos a completar el recuerda con la información que ya teníamos. Por ejemplo, nos dice, la leyenda es una narración, que ya se había explicado, que mezcla los hechos reales o con elementos fantásticos. Explica sucesos extraños, como en este caso lo de la mazorca de oro, o el origen de lugares, fenómenos de la naturaleza, fundaciones de una comunidad, entre otros. Luego de haber completado este cuadro informativo, vamos a pasar a desarrollar las preguntas, en el cual todas las preguntas están relacionadas a la leyenda La Mazorca de Oro. Por ejemplo, nos dice, ¿quiénes son los personajes de la leyenda? En forma general, los personajes de la leyenda era una familia de campesinos, ¿no? ¿Quién era la única que trabajaba? La única que trabajaba era la madre. ¿Qué sucedió con la madre? Explica. Sucedió que un día la madre se puso a llorar porque no recolectó suficiente maíz, ¿no? Y por ese motivo se acostó a descansar y cuando de pronto encontró o vio una mazorca de oro que brillaba en el medio del campo de sus cultivos. Entonces, ¿qué hizo cuando encontró la mazorca de oro? Ella le dijo a su esposo y él se asombró porque Dios la había premiado, ¿no? Y finalmente, ¿cómo termina la leyenda? Termina cuando su esposo pidió perdón y prometió que ayudaría a su esposa, bueno, en todo lo que necesitara, ¿no? Y así pudieran progresar. Luego tú tienes dos preguntas más que las vas a desarrollar tú con lo que has entendido. Por ejemplo, nos dice, ¿los hechos de la leyenda son reales o imaginarios? Según lo que hemos leído, ¿qué hechos son reales y qué hechos son imaginarios? Quiero que me lo escribas, ¿no? Menciónalos, dice acá. Luego dice, ¿qué hecho extraño ocurre en la leyenda? ¿Cuál fue el hecho extraño que sucedió en esa leyenda? Bueno, si entendiste bien y recuerdas bien, fue la aparición de una mazorca de oro, ¿no? Entre sus cultivos, ¿no? Listo. Una vez que has desarrollado esto, vamos a ir a reforzar y vamos a seguir leyendo otras leyendas que tenemos en el libro, en la página 146 del libro Actividades y la página 147. Vas a leer la lectura de la leyenda, por ejemplo, acá dice la princesa Acafala. Vas a desarrollar las preguntas que tienes, ¿no? En este texto, por favor. La primera pregunta, recuerda que está basado en lo que has leído. Entonces dice, leo el texto y respondo la pregunta. ¿Cómo se describe al personaje? En este caso, ¿cómo era Acafala? Recuerda que toda esa información lo vas a tener en la misma lectura. Ya, tomen muy en cuenta eso. Para ayudarte un poquito, te voy a dar una idea, ¿no? Pero tú responde de acuerdo a lo que has comprendido. Por ejemplo, en este caso, yo he comprendido que la princesa era hermosa, su pelo era de color negro con color azabache, tenía su piel morena y suave, además era inteligente y elegante, y su belleza causaba admiración. Esto yo lo he sacado porque lo he entendido. Tú puedes sacar tu propia información y puedes responder con tus propias palabras. Luego me dice, escribo mi opinión sobre la lección que recibió. ¿Cuál?
fue la lección que aprendió de esta leyenda. Entonces, tú tienes que leer y entender. A mi opinión personal, recuerda que ya hemos trabajado sobre las opiniones, cada uno puede tener su propio punto de vista. En este caso, mi opinión con respecto a esa leyenda me dice, yo opino que ella obtuvo lo que pidió. Por su vanidad quedó en el fondo del mar y se quedó sola, ¿no? Porque ella era muy vanidosa, ¿no? Y obtuvo porque ella pedía, ¿no? Que no se quería casar, ¿no? Siguió siendo la más hermosa, pero en el fondo del mar. En la página 147, igualmente, el ermitaño. Por favor, lee tú con tus propias palabras y lo vas a responder. Yo te estoy dando una opinión, una idea, pero tú puedes responder con tus propias respuestas de acuerdo a lo que has entendido. ¿Por qué llamaron al personaje el ermitaño? ¿Por qué motivo? Según la lectura me dice que era por su comportamiento introvertido. ¿Qué significa introvertido? Que no le gustaba relacionarse con otras personas. Por su vestir desaliñado, o sea, desarreglado, porque no se arreglaba. Vivía aislado, quiere decir que vivía solo, y no conocía su nombre. Tú busca en la lectura, busca, lee, y si estás de acuerdo conmigo, responde escribe tu respuesta. Luego obtenemos, dice, disfrutamos escribir. ¿Qué trata de explicar esta leyenda? ¿Qué es lo que nos busca explicar esta leyenda sobre el ermitaño? Según mi opinión, trata de explicar cómo se da origen al nombre de la comunidad que actualmente existe en Lima. Según esta leyenda, trata de explicar el nombre de una comunidad. Buenos niños, recuerda que todo esto es de acuerdo a lo que tú has comprendido. Desarrolla estas dos páginas, 146, 147, no te olvides. Muchísimas gracias. Hasta el día de mañana. No te olvides pegar tu ficha en tu cuaderno de literatura. Gracias.